Quiero llevar a otro tema. Me gustaría saber, y a propósito del debate que ahora pasa, seguramente tiene que pasar a la Cámara, lo más probable es que pase a comisión mixta después, que es la que integran diputados y senadores. Me refiero a la reforma laboral. ¿Usted es de los que piensa también que si se aprueban algunos aspectos que ya han sido aprobados en el Senado, se debería ir al Tribunal Constitucional? A ver, primero señalar que esta es una reforma profundamente sobreideologizada, una reforma además que va a matar a las pymes. Nosotros somos partidarios de una reforma laboral que equilibre la relación entre trabajadores y empleadores, pero no esta reforma. Pero no esta reforma. Esta reforma... Vamos punto por punto. Sí. Lo de sobreideologizado, perdón, pero no hay ideología de un lado y de otro nomás. No, pero, usted no tiene su ideología tal como lo tienen los otros, porque decir que uno es ideológico y el otro no, pero mire, en una reforma como esta... Cuando uno lo planteamos de la siguiente manera, cuando un gobierno suscribe un acuerdo con la CONAPYME, se compromete a que 25 de esas medidas van a estar incorporadas en el proyecto de ley. Y cuando, en definitiva, diseña un proyecto que va a matar a las pymes. Mire, quiero decir lo siguiente. ¿Por qué va a matar a las pymes? Yo te lo voy a comentar. Y es bueno porque esta ha sido una discusión técnica, pero que no se ha bajado en su lenguaje y en su explicación. La negociación interempresa. Se rechazó en el Senado. Se logró rechazar en el Senado. Mire, nosotros sosteníamos claramente que acá un almacén de barrio de la Avenida Argentina, una pequeña panadería de Villa Alemana, no puede negociar, no tiene condiciones de equiparación en su equilibrio de fuerzas para negociar finalmente con un sindicato interempresa. Un sindicato interempresa de las condiciones contempladas en este proyecto de ley no hay en ninguna parte del mundo. Ninguna parte del mundo. En otras partes lo que hay es una negociación por ramal de actividad. Una cosa distinta y no podría... también se negó para este proysto de ley. No venía ni siquiera de acuerdo en la nueva mayoría. Pero que eso era incluso mejor que lo que se está planteando. Porque lo que se está planteando es que las condiciones de que todas las pequeñas y microempresas, los microemprendedores, los pymes, que son los que mueven el país, que generan el empleo, no van a tener condiciones finalmente frente a una posibilidad de paralización por 10 días porque se van cortados, porque finalmente tienen que cerrar sus cortinas. Yo entiendo lo que usted dice, pero mi pregunta es, ¿usted protege a los dueños de las pymes o a los trabajadores de las pymes? No, yo protejo a los trabajadores de las pymes. Protejo finalmente a aquellos que tienen un trabajo y a los que dan trabajo también. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué se plantea todo en una desconfianza? Como si la gente no entendiera lo que hace. Cuando a mí me parece que hay mucho de eso, y por eso le digo que hay ideología de un lado y de otro. Cuando escucho a los senadores que están en contra de la negociación interempresa, yo creo que hay varias cosas que uno tiene que mirar, sobre todo en la protección de las más pequeñitas, en fin, pero cuando uno mira, a ver, las pymes están compuestas por el dueño y por los trabajadores. Entonces, cuando se habla de proteger a las pymes, la balanza se inclina hacia el dueño y no hacia los trabajadores. Y esto se lo digo porque yo he conversado con muchos trabajadores de pyme que dicen, oye, la preocupación de las pymes siempre por el dueño de la pyme, pues, ¿y a mí quién me protege como trabajador? Entonces, porque en el fondo pareciera que hubiese más confianza en el dueño de la pyme y desconfianza en el trabajador de la pyme. A eso voy. No, en absoluto. Mire, yo quiero decir lo siguiente. Vamos a tener un proceso donde, después de una reforma tributaria mal diseñada, se generó un freno a mano en la economía y una mala reforma laboral. Perdón, mal diseñada que aprobaron todos en el Congreso. Pero tratamos de mejorarla. Pero igual la votaron, pues, senador. Pero lógico que la tuvimos que votar porque si no... hoy día todo el mundo se queja y todos la votaron. Pero si no habríamos tenido una peor norma. Porque acá tenemos dos alternativas. O cruzarnos de brazo o irnos, o finalmente tratar de mejorar los malos proyectos que ha enviado este gobierno, que yo vuelvo a insistir, que no tiene ninguna relación con las urgencias ciudadanas. Entonces, un proyecto de reforma tributaria que le puso freno a mano a la economía y un mal proyecto de reforma laboral puede ser un verdadero tiro de gracia. ¿Qué hemos dicho? Que nosotros tenemos que distinguir las grandes empresas y las medianas empresas de las pequeñas y los microemprendedores, que son completamente distintos. Sí. Los pequeños empresarios, los microemprendedores son los que dan la gran cantidad de trabajo en nuestro país, sobre el 59% de la fuerza laboral. En eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, el gobierno se había comprometido a elevar el quórum para la formación de sindicatos de 8 a 25 en el caso de las pymes. Finalmente, ¿cómo llegó el proyecto de ley? No tuvo pantalones el Ejecutivo para finalmente honrar la palabra empeñada. En aquello es que la negociación interempresa iba a ser voluntaria para las pymes. Se lo pregunto de otra manera. ¿Cuántas pymes quedan, si se hubiese elevado a 25 trabajadores como mínimo, hubiesen quedado fuera de una posibilidad de constituirse?
Estamos hablando cerca de constituirse como los sindicatos. Exactamente. Estamos hablando de cerca de 600.000 trabajadores. Bueno, pero ese es un tema. Pero en definitiva, tema. pero estamos velando por el trabajo de esos 600.000 trabajadores, porque lo que se puede producir hoy día, efectivamente, es que si se da además y se aprueba en la comisión mixta una negociación interempresa, mira, le quiero decir, además con una incapacidad finalmente con adecuaciones, con este proyecto, con esta indicación de adecuaciones necesarias, donde el empleador no puede hacer reemplazo interno en una pyme. En una pyme. Perdón, pero las adecuaciones necesarias, he escuchado varias versiones respecto a qué significa. Hoy día escuché a Andrés Saldívar que decía, si se pueden hacer las adecuaciones necesarias es que la persona que no está, y lo dijo así, adscrita a la huelga, bueno, con su empleador puede tomar otras funciones para que siga funcionando la empresa. Ese es el espíritu. Y le decían, oiga, pero tiene que estar en el contrato. Bueno, el empleador verá cómo ponen los contratos en el inicio para que la empresa no cierre. Entonces, es otra versión respecto a lo que me dice usted. Yo creo que la redacción de las normas no ha sido lo suficientemente clara. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y en ese mismo y a propósito, además, y a propósito, para tratar de alcanzar ciertos acuerdos. Así es. Y esto me preocupa. A mí me preocupa respecto de la pequeña y mediana empresa, porque ella es la que da la fuerza, hace la fuerza de nuestra economía. Y por tanto, acá yo quiero decir además que esto va a producir efectos políticos. Yo primero quiero agradecer la valentía de algunos senadores de Democracia Cristiana que no habían tenido el mismo coraje en nuestras materias como en la reforma educacional y que en esta materia de la reforma laboral efectivamente cumplieron la palabra empeñada respecto del acuerdo que se hizo con la CONAPYME. Yo creo que sí, puede tener consecuencias. Yo creo que puede significar el principio del fin de la coalición oficialista. Perdón, usted dice que estos tres senadores, básicamente los hermanos Huoca, el senador Saldívar y el senador Mata, ellos cuatro, al votar junto con la oposición, ¿abren un camino para el fin de la nueva mayoría? No, yo creo que de alguna manera se va a ir haciendo insostenible, y así lo creo, en una coalición donde hay una verdadera cortina o sábana de fuerza que contiene finalmente a esta coalición tan amplia ideológicamente. Mire, vamos a ver qué pasa con la discusión del aborto. Y yo creo que también acá la democracia cristiana se va a jugar también la coherencia. Y vamos a ver cómo votan los senadores. Usted está por la tesis de Juan Pablo Letelier cuando habla de fisuras que son irreconciliables a propósito de la reforma laboral. Yo creo que las fisuras efectivamente van a ser permanentes y yo creo que se van a ir acentuando. Y yo creo que bien por la democracia cristiana, que por primera vez están mostrando coraje y esperamos que ese coraje se mantenga y sea capaz también de contener lo que es un gobierno de la nueva mayoría que se ha ido profundamente hacia la izquierda y yo creo que también ha perdido el rumbo respecto del país que queremos construir entre todos. Senador Francisco Chaguán, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, que le vaya bien, hasta luego. Vamos ahora a un resumen de noticias.